Hoy presentamos el efecto Lucifer Zimbardo 2008. ¿Alguna vez te has preguntado si las personas buenas se pueden convertir en malas? Recordemos a Lucifer, quien era un ángel de luz, el hijo amado de Dios, quien al rebelarse fue enviado a los infiernos, convirtiéndose en Satanás, la figura más usada para representar la maldad. De acuerdo con Zimbardo, la maldad es la acción o inacción que perjudica a una persona y que muchas veces es ejercida por abuso de autoridad y poder sistemático. Pensar en la dualidad del bien exenta a las personas catalogadas o etiquetadas como buenas de pensar que podrían cometer algún crimen o un acto malévolo, y lo contrario para las personas etiquetadas como malas. Existen fuerzas sistemáticas capaces de motivar la violencia, incluso de que personas normales o consideradas como buenas justifiquen actos como el genocidio. Cualquiera puede llegar a deshumanizar al otro motivado por ideologías inflexibles y autoridades que etiquetan al otro como un enemigo. Cuando el miedo llega a las masas, hasta el más pacífico y razonable es capaz de cometer actos crueles, porque la moralidad y los sentimientos pueden desconectarse. Es así como en busca del bien mataron a muchas inocentes catalogadas como libros el Mario Maleficare como brujas, justificando guerras en nombre de Dios. Zimbardo dice que se ha tratado de explicar la conducta violenta a través de la predisposición tanto hereditaria, genética y trastornos mentales y rasgos de la personalidad, pero dice que hay que tener en cuenta que la conducta es circunstancial. Es así como llegamos al experimento de Stanford, donde participaron 24 estudiantes, 12 de ellos que asumieron el rol de guardián y los otros que asumieron el rol de presos. Este experimento fue cancelado al sexto día por todas las conductas violentas que se ejercieron. Es importante destacar que los estudiantes pasaron test donde demuestran que son personas normales y también nunca habían estado en una cárcel o cometido crímenes. Zimbardo dice que cada uno de nosotros tenemos 3 disponibilidades: ser pasivo y no luchar, ser malvado o convertirse en un héroe. Hoy vamos a hablar acerca de influencia social, etiquetas y roles. Este experimento cambia el sentido respecto al tema de influencia social cuando una estudiante de posgrado decide visitar la prisión que habían hecho. Ella alucina con el panorama debido a que observó cómo maltrataban los guardias a los prisioneros, cómo les colocaban ellos bolsas en su cabeza, también los encadenaban de los pies y los hacían desfilar como si fueran zombies. La estudiante salió llorando y exigió que cancelaran el experimento. Luego, el propio Zimbardo, al recordar todo lo que pasó, señaló que más de las 50 personas externas al experimento que visitaron la prisión, ella fue la única que logró cuestionar la moralidad de lo que estaban llevando a cabo. Zimbardo explicó que esta situación al final había logrado corromper también a los propios experimentadores. Con ello nos estaremos preguntando entonces qué papel juega la influencia social en este experimento. En palabras del propio Zimbardo, remarca cómo las personas somos capaces de jugar los papeles que se nos asignen, incluso hasta llegando a niveles extremos. Esto es un perfecto ejemplo de los peligros que tienen las etiquetas, tanto de los guardias como de los presos que se terminaron comportando de acuerdo con el rol que les asignaron. Por un lado están los guardias que se comportaron con violencia y crueldad y por otro lado están los prisioneros, los cuales agacharon la cabeza y aceptaron las cosas que de ser en otras condiciones no habrían aceptado. A manera de conclusión podemos decir que el comportamiento tanto de los guardias como de los prisioneros fue el resultado de la situación en la que estaban, más no de su personalidad previa, porque recordemos que los grupos se formaron totalmente al azar y partiendo de personas sanas y equilibradas.
Cabe resaltar que este experimento ha sido muy criticado tanto por razones éticas como por cuestiones metodológicas, como por ejemplo la excesiva implicación de Zimbardo. Pero más allá de todo esto, esto es un claro ejemplo del poder que tienen las etiquetas, los roles y la influencia social para influir sobre la conducta. La mayoría de nosotros tenemos el potencial para el bien y para el mal, pero somos muy sensibles a los efectos de la situación en la que nos encontremos. Y bueno, es momento de hablar de un tema súper importante que se dio a partir del análisis que se realizó con el experimento en la cárcel de Stanford. El tema se llama desvinculación moral a partir de la teoría social cognitiva de Bandura. Él nos indica que la moral, el ser humano no nace con la moral, sino más bien la moral se va desarrollando en parámetros culturales, personales, familiares y conductuales. De esta manera, este tema tiene dos términos súper importantes, que es pensamiento y acción. Pensamiento en el sentido de que hay una reestructuración cognitiva, y acción vendrían haciendo todos esos patrones conductuales que son llevados a cabo a partir de sus actos. De esta manera nos podemos preguntar si la persona puede y no hacer una reestructuración cognitiva. Claro que sí. La puede hacer cuando la persona sepa lo que hizo, cuando acepte sus errores y sus consecuencias, y no puede haber una reestructuración cognitiva o no la puede realizar cuando la persona no acepta sus consecuencias, no acepta lo que hizo mal, y esto puede romper sus normas, sus creencias y lógicamente su moral. Por otra parte también nos podemos preguntar si este tema lo podemos conocer hoy en día. Claro que sí, lo podemos, lo mejor dicho, lo estamos mirando día tras día en miles de situaciones, en miles de formas, por ejemplo, en violencia, en corrupción, en asesinatos, en crímenes, la cual esto nos ha indicado que hemos aceptado ciertas conductas totalmente inadecuadas, inusuales, que tienen un alto nivel de complejidad y de gravedad. Por otra parte, Bandura menciona ciertos mecanismos, la cual un mecanismo que tiene relación con el experimento que se realizó es a partir de la deshumanización. Este término se lo considera a partir de dos perspectivas. La primera de ellas es que en realidad sí, los prisioneros tienen que cumplir con sus obligaciones, tienen que aceptar sus consecuencias. Y la segunda perspectiva es que realmente los vigilantes castigaron de manera excesiva a los prisioneros, de tal manera que ellos no miraron las consecuencias psicológicas que iba a llevar a cabo ese dicho experimento. Entonces lo podemos ejemplificar con la vida real, y es cuando una persona dice que es delincuente, pero menciona que el delincuente simplemente asesina y no roba. Entonces nos podemos dar cuenta que esta persona está negando sus hechos, está negando sus consecuencias y está actuando de manera inadecuada, la cual está culpabilizando y minimizando sus hechos. Así como Felicien Zimbardo habla del efecto Lucifer, también habla de la psicología del heroísmo, la cual plantea el por qué las personas pueden hacer cosas terribles o convertirse en héroes. Zimbardo cree que las personas nacen con la capacidad de ser buenas o malas, de ser afectuosas o indiferentes, pero a veces es la misma mente la que empuja a unas en convertirse villanos y a otras en héroes. Pero para ser un héroe hay que tener un mal contra el que luchar. Zimbardo habla de dejar de ser egocéntricos y busca estrategias para que los niños desarrollen una actitud de héroe en espera que no vaya de acuerdo a las reglas del grupo, como es por ejemplo el bullying, que busca desarrollar estrategias para actuar con carácter y valor y así resistir la indiferencia y la presión del grupo social, como por ejemplo en el siguiente cortometraje.
La teoría del heroísmo surge a partir del primer experimento realizado en la cárcel de Stanford, en el cual la estudiante de Zimbardo pide que paren el experimento y a raíz de esto Zimbardo decide profundizar más y investiga con otro experimento llamado el experimento de las ventanas rotas, el cual consiste en dejar dos autos idénticos, el mismo modelo, el mismo color, en dos poblaciones diferentes. Una en el Bronx, un barrio pobre de Nueva York, y otra en Palo Alto, un barrio rico de California. A pocas horas de dejar el auto en el Bronx, este fue vandalizado y desvalijado, al contrario de Palo Alto, en el cual el auto se encontraba intacto una semana. Para ello, los investigadores decidieron romper una ventana en el auto de Palo Alto, lo cual desató que se llevara el mismo proceso en el Bronx en pocas horas. Es común atribuirle a la pobreza la delincuencia, pero nos damos cuenta que entonces no se trata de pobreza, sino que tiene que ver con algo más, con el comportamiento humano, con las relaciones sociales y con la psicología.